Imagina la figura de una mujer tan influyente y determinada que ni siquiera un monarca pudo resistir su dominio. Una mujer astuta, despiadada y con un control absoluto sobre toda una nación. Su nombre se convirtió en un símbolo de idolatría, decadencia y crueldad, pero también sirvió como el ejemplo más aterrador de que nadie puede desafiar a Dios y salir ileso. Su historia es una de las más perturbadoras de las Escrituras. Su final estuvo marcado por una brutalidad sin precedentes y su legado sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando alguien osa desafiar al Todopoderoso. Ahora, antes de continuar, piensa en esto. ¿Cuántas veces has sido testigo del triunfo del mal y te has preguntado por qué la justicia divina parece tardar? ¿Cuántas veces has sentido que el mundo está en manos de personas que actúan sin sufrir las consecuencias de sus actos? Jezabel creyó que podía reescribir las reglas, establecer su propia soberanía, destruir la fe del pueblo y salir impune. Durante años, su estrategia funcionó, su reinado se fortaleció y su influencia creció. Pero cuando llegó su ruina, fue tan espantosa que quedó registrada como una advertencia eterna para todas las generaciones. En este video, exploraremos cada capítulo de su historia, desde su ascenso hasta su ruina total. La manipulación que ejerció sobre el rey Acab fue solo el comienzo. Su poder se consolidó hasta el punto en que, al final de su trayectoria, su destino trágico se selló de manera brutal, abandonada, humillada y devorada por perros, cumpliéndose al pie de la letra la profecía de Elías. El relato de su vida nos hace reflexionar sobre la justicia divina, el poder absoluto de Dios y las advertencias que siguen vigentes hasta el día de hoy. A lo largo de la historia, las alianzas matrimoniales siempre han sido utilizadas como herramientas políticas, pero pocas han causado un impacto tan destructivo como la unión entre Jezabel y Acab. ¿Quién fue esta mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y que marcó para siempre la historia de Israel? Hija de Ed-Baal, rey de Sidón, Jezabel no solo poseía sangre real, sino que también ejercía el papel de sacerdotisa de Baal, la deidad pagana que promovía la idolatría y prácticas despreciables. Su matrimonio con el rey de Israel no fue por amor, sino por intereses estratégicos, un pacto que abrió las puertas a un periodo oscuro en la nación elegida por Dios. ¿Crees que una sola alianza podría cambiar completamente el destino de un pueblo? La respuesta, sin duda, es sí. Desde el momento en que Jezabel puso un pie en Israel, su presencia fue imposible de ignorar. No se conformó con la posición de esposa del rey, quería gobernar desde las sombras, influyendo en cada decisión y llevando a Acab por el camino de la perdición. Su dominio sobre él era absoluto. Con inteligencia y una determinación implacable, introdujo la adoración a Baal, erigió templos en su honor y trató de erradicar por completo el culto al único y verdadero Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de alguien? Para Jezabel, no había límites. Y fue precisamente esta obsesión por el poder lo que la llevó a enfrentarse directamente con los profetas del Señor. No era solo una reina extranjera, era una enemiga declarada del Dios de Israel. Las Escrituras relatan con detalle las atrocidades que cometió y cómo su caída sirvió de ejemplo para que nadie más osara seguir su camino. Ordenó la eliminación de los profetas del Señor, dejando apenas un pequeño grupo que logró esconderse gracias a la valentía de Abdías. Con cada profeta que desaparecía, su devoción a Baal se fortalecía aún más. ¿Dónde estaba el Dios de Israel? ¿Por qué parecía permitir que su pueblo se alejara de su camino? Pero Dios nunca es indiferente ante la injusticia, y aunque parecía que Jezabel gobernaba sin oposición, la justicia divina ya estaba en marcha, preparándose silenciosamente. Su personalidad era avasalladora, su influencia innegable. Jezabel no era solo una figura poderosa, representaba una ideología que estaba envenenando los cimientos de Israel. Con el tiempo, su reinado condujo al pueblo a un estado de profunda decadencia espiritual. La idolatría se esparció como una epidemia,
Las prácticas paganas se hicieron comunes y la noción del pecado se desdibujó hasta el punto en que ya no era visto como una ofensa contra Dios. No es raro que lo mismo ocurra en nuestras vidas, pequeños desvíos que, sin darnos cuenta, nos alejan cada vez más de la verdad. Sin embargo, Dios jamás permanece inmóvil cuando su pueblo se aparta de él. Aunque la oscuridad parecía haberse instalado en la nación, en secreto, ya estaba levantando a alguien que desafiaría el poder de Jezabel. Un profeta con el fuego del cielo en su espíritu, un hombre que no conocía el miedo a la muerte, Elías. La confrontación entre la luz y la oscuridad era inevitable, y Jezabel, con toda su soberbia y dominio, estaba a punto de enfrentar una verdad inquebrantable. Ningún reino terrenal puede resistir el juicio de Dios. Creía tener el control absoluto, pero ignoraba la realidad más trascendental de todas: la soberanía del Creador nunca se ve amenazada. Sus planes, por más meticulosos que fueran, jamás podrían prevalecer contra la voluntad divina. Su historia sigue siendo un recordatorio de que el mal puede avanzar por un tiempo, pero siempre llega el momento en que es derrotado. ¿Cuánto más permitiría el Señor que Jezabel extendiera su dominio? La respuesta estaba a punto de revelarse en una de las confrontaciones más impactantes de la Biblia. ¿Cuántas veces hemos sentido que la maldad avanza sin límites en el mundo? La historia de Jezabel nos enseña que Dios nunca está ausente. Su justicia puede parecer tardía, pero siempre se cumple. Elías estaba en camino, y con él llegaría la prueba definitiva de que el Dios de Israel es el único verdadero y todopoderoso. Jezabel no solo manifestaba su autoridad a través de su control sobre Acab, sino también en el desprecio absoluto que sentía hacia todo lo que representara al Dios de Israel. No se conformó con imponer la adoración a Baal, su objetivo era erradicar por completo el culto al Señor. Uno a uno, los profetas fueron perseguidos, capturados y ejecutados bajo sus órdenes. Fue una cacería implacable, un desafío directo al Creador mismo. ¿Cómo pudo una sola persona sembrar tanto terror en la nación elegida? El miedo se esparció por el pueblo, y muchos creyeron que la voz de Dios había sido silenciada para siempre. Pero incluso en medio de la sombra de la muerte, la luz de la verdad aún brillaba, esperando el momento de resurgir con una fuerza que cambiaría el destino de Israel para siempre. Hubo quienes resistieron. Abdías, un hombre fiel a Dios y administrador del palacio de Acab, arriesgó su propia vida para proteger a 100 profetas, escondiéndolos en cuevas y asegurándose de que tuvieran pan y agua. Su valentía demuestra que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre queda un remanente que permanece leal al Señor. A menudo podemos sentirnos solos en nuestra fe, pero la realidad es que Dios nunca abandona a los suyos, incluso cuando el enemigo parece tener el control absoluto. El corazón de Jezabel estaba endurecido, y su odio por Dios no conocía límites. Cada profeta asesinado, cada altar destruido, reforzaba su creencia de que Baal era supremo. Su objetivo era eliminar cualquier vestigio del Dios de Israel y asegurarse de que su propia influencia fuera incuestionable. Sin embargo, lo que ella no comprendía era que desafiar al Creador es embarcarse en una batalla que ya está perdida. A lo largo de la historia, hemos visto cómo quienes desafían a Dios parecen triunfar momentáneamente, solo para ser derribados en el momento menos esperado. Jezabel no sería la excepción. Aterrorizado por la reina, el pueblo comenzó a aceptar la idolatría como una parte más de su existencia. Se adaptaron a su nueva realidad, renunciando a la verdad y normalizando las prácticas paganas. ¿No es esto lo que muchas veces ocurre también en nuestras vidas? Pequeñas concesiones nos llevan, sin darnos cuenta, a alejarnos de la voluntad de Dios, hasta que su verdad deja de ser relevante en nuestro día a día. Sin embargo, aunque la nación estaba dividida, la justicia divina era inquebrantable. La paciencia del Señor estaba llegando a su límite, y un enfrentamiento épico estaba por desatarse. Elías, el profeta solitario,
emergió como una voz imposible de silenciar. No tenía un ejército a su lado ni respaldo político, pero sí contaba con el poder del Dios viviente. Enfrentarse a una reina despiadada era prácticamente un acto suicida, pero el llamado de Dios exige valentía. ¿Qué habría ocurrido si Elías hubiera huido como tantos otros? La historia de Israel pudo haber tomado un rumbo diferente. Sin embargo, un solo hombre lleno del Espíritu de Dios es más poderoso que cualquier multitud de falsos profetas. La persecución de Jezabel no solo estaba dirigida a los profetas, sino a la fe misma. Su propósito era erradicar la confianza en Dios y reemplazarla con el miedo. Sin embargo, la fe genuina no se destruye con amenazas, al contrario, se fortalece en la adversidad. La Biblia lo dice una y otra vez: los justos pueden ser perseguidos, pero jamás serán abandonados. La historia de Jezabel se estaba escribiendo con sangre, pero cada vida arrebatada era un recordatorio del juicio que se aproximaba. Jezabel creía que su autoridad era absoluta, que su voluntad era ley. No entendía que Dios no se deja intimidar por reyes ni por gobernantes. Mientras celebraba sus victorias temporales, el Señor ya tenía su respuesta lista. Elías estaba a punto de desafiar el dominio de Baal, y el destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios se enfrenta sin temor a las tinieblas? La respuesta estaba por revelarse en un enfrentamiento que marcaría la historia de la nación. Elías no era un profeta cualquiera. Era un hombre de fuego, un instrumento de Dios enviado para confrontar el mal en su generación. En un tiempo en el que Jezabel gobernaba con mano de hierro, Elías se presentó ante el rey Acab con un mensaje que haría temblar a la nación. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta declaración no solo afectaría la economía y estabilidad del reino, sino que también desenmascararía la impotencia de Baal, el falso dios de la fertilidad que Jezabel había impuesto con tanta arrogancia. Durante 3 años, Israel fue golpeado por una sequía devastadora. Los ríos se secaron, los campos se marchitaron y el hambre se apoderó del pueblo. El juicio de Dios había caído sobre la nación, una consecuencia directa de haber abandonado al único y verdadero Señor. Pero esto era solo el comienzo de la confrontación que definiría el destino de Israel. Incluso en medio de la opresión, hubo quienes se mantuvieron firmes. Abdías, un hombre fiel a Dios y administrador del palacio de Acab, arriesgó su vida al ocultar a 100 profetas en cuevas, asegurándose de que no les faltara pan ni agua. Su valentía es una prueba de que, aun en los tiempos más oscuros, siempre hay quienes permanecen leales al Señor. Muchas veces podemos sentirnos solos en nuestra fe, pero Dios nunca abandona a los suyos, sin importar cuán poderoso parezca el enemigo. El corazón de Jezabel estaba consumido por la arrogancia y el desprecio hacia Dios. Cada profeta asesinado, cada altar destruido, era para ella una señal de su propio triunfo. Su propósito no era solo imponer el culto a Baal, sino erradicar toda huella del Dios de Israel y consolidar su propio dominio. Sin embargo, desafiar al Creador es enfrentarse a un destino inevitable. A lo largo de la historia, los tiranos han creído que pueden desafiar a Dios sin consecuencias, solo para ser derribados en el momento menos esperado. Jezabel no sería la excepción. Atemorizado por la reina, el pueblo comenzó a ceder. Se acostumbraron a la idolatría, la aceptaron como parte de su vida y normalizaron el pecado. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en nuestras vidas? Pequeñas concesiones nos alejan de la verdad hasta que la presencia de Dios se vuelve irrelevante. Pero aunque la nación estaba dividida, la justicia divina era inmutable. La paciencia del Señor se agotaba y el momento de la confrontación se acercaba. Elías, el profeta solitario, emergió como una voz que Jezabel no podía acallar. No tenía ejércitos ni alianzas políticas, pero contaba con la autoridad del Dios vivo. Enfrentar a una reina despiadada era una sentencia de muerte,
Pero el llamado de Dios exige valentía. Si Elías hubiera huido, la historia de Israel habría sido diferente. Sin embargo, un solo hombre lleno del Espíritu de Dios tiene más poder que un ejército entero de falsos profetas. La persecución de Jezabel no era solo contra los profetas, sino contra la fe misma. Su objetivo era desarraigar la confianza en Dios y sembrar el temor. Pero la verdadera fe no se extingue con amenazas, sino que se fortalece en la adversidad. La Biblia lo afirma repetidamente: los justos pueden ser perseguidos, pero nunca serán abandonados. La historia de Jezabel se escribía con sangre, y cada vida arrebatada era una advertencia del juicio que se avecinaba. Jezabel creía que su poder era absoluto, que su voluntad era incuestionable. No comprendía que Dios no se deja intimidar por ningún gobernante terrenal. Mientras ella celebraba su dominio, el Señor ya había preparado su respuesta. Elías estaba listo para desafiar a Baal, y el destino de Israel estaba a punto de dar un giro definitivo. ¿Qué ocurre cuando un hombre de Dios se enfrenta sin temor a la oscuridad? La respuesta se revelaría en un enfrentamiento que marcaría para siempre la historia de la nación. Elías no era un profeta común. Era un hombre de fuego, un instrumento del poder divino para confrontar la corrupción de su tiempo. En una era donde Jezabel gobernaba con mano de hierro, Elías apareció ante el rey Acab con un mensaje que sacudiría los cimientos del reino. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Estas palabras no solo afectarían la economía y la estabilidad del reino, sino que también demostrarían la impotencia de Baal, el falso dios de la fertilidad que Jezabel había exaltado con soberbia. Durante 3 años, Israel quedó atrapado en una sequía devastadora. Los ríos se secaron, los campos se marchitaron y el hambre se apoderó de la nación. Este juicio era una consecuencia directa de su abandono del único Dios verdadero. Pero esto era solo el inicio de la confrontación que definiría el destino de Israel. Incluso en medio de la opresión, hubo quienes se mantuvieron firmes. Abdías, un hombre fiel a Dios y administrador del palacio de Acab, arriesgó su vida al ocultar a 100 profetas en cuevas, asegurándose de que no les faltara pan ni agua. Su valentía es una prueba de que, aun en los tiempos más oscuros, siempre hay quienes permanecen leales al Señor. Muchas veces podemos sentirnos solos en nuestra fe, pero Dios nunca abandona a los suyos, sin importar cuán poderoso parezca el enemigo. El corazón de Jezabel estaba consumido por la arrogancia y el desprecio hacia Dios. Cada profeta asesinado, cada altar destruido, era para ella una señal de su propio triunfo. Su propósito no era solo imponer el culto a Baal, sino erradicar toda huella del Dios de Israel y consolidar su propio dominio. Sin embargo, desafiar al Creador es enfrentarse a un destino inevitable. A lo largo de la historia, los tiranos han creído que pueden desafiar a Dios sin consecuencias, solo para ser derribados en el momento menos esperado. Jezabel no sería la excepción. Atemorizado por la reina, el pueblo comenzó a ceder. Se acostumbraron a la idolatría, la aceptaron como parte de su vida y normalizaron el pecado. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en nuestras vidas? Pequeñas concesiones nos alejan de la verdad hasta que la presencia de Dios se vuelve irrelevante. Pero aunque la nación estaba dividida, la justicia divina era inmutable. La paciencia del Señor se agotaba y el momento de la confrontación se acercaba. Elías, el profeta solitario, emergió como una voz que Jezabel no podía acallar. No tenía ejércitos ni alianzas políticas, pero contaba con la autoridad del Dios vivo. Enfrentar a una reina despiadada era una sentencia de muerte, pero el llamado de Dios exige valentía. Si Elías hubiera huido, la historia de Israel habría sido diferente. Sin embargo, un solo hombre lleno del Espíritu de Dios tiene más poder que un ejército entero de falsos profetas. La persecución de Jezabel no era solo contra los profetas, sino contra la fe misma.
Su objetivo era desarraigar la confianza en Dios y sembrar el temor. Pero la verdadera fe no se extingue con amenazas, sino que se fortalece en la adversidad. La Biblia lo afirma repetidamente: los justos pueden ser perseguidos, pero nunca serán abandonados. La historia de Jezabel se escribía con sangre, y cada vida arrebatada era una advertencia del juicio que se avecinaba. Jezabel creía que su poder era absoluto, que su voluntad era incuestionable. No comprendía que Dios no se deja intimidar por ningún gobernante terrenal. Mientras ella celebraba su dominio, el Señor ya había preparado su respuesta. Elías estaba listo para desafiar a Baal, y el destino de Israel estaba a punto de dar un giro definitivo. ¿Qué ocurre cuando un hombre de Dios se enfrenta sin temor a la oscuridad? La respuesta se revelaría en un enfrentamiento que marcaría para siempre la historia de la nación. Elías no era un profeta común. Era un hombre de fuego, un instrumento del poder divino para confrontar la corrupción de su tiempo. En una era donde Jezabel gobernaba con mano de hierro, Elías apareció ante el rey Acab con un mensaje que sacudiría los cimientos del reino. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Estas palabras no solo afectarían la economía y la estabilidad del reino, sino que también demostrarían la impotencia de Baal, el falso dios de la fertilidad que Jezabel había exaltado con soberbia. Durante 3 años, Israel quedó atrapado en una sequía devastadora. Los ríos se secaron, los campos se marchitaron y el hambre se apoderó de la nación. Este juicio era una consecuencia directa de su abandono del único Dios verdadero. Pero esto era solo el inicio de la confrontación que definiría el destino de Israel. El momento de la confrontación se acercaba. Elías desafió a Acab y convocó al pueblo al monte Carmelo, donde se decidiría el destino espiritual de la nación. Baal contra Jehová. Lo falso contra lo verdadero. Jezabel estaba a punto de ver cómo su Dios era humillado ante los ojos de todos. La historia de Israel presenciaría un evento que quedó grabado para siempre en las Escrituras. Durante 3 años, Israel sufrió la sequía y ahora Elías estaba listo para confrontar la raíz del problema. Con valentía, ordenó reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera, a quienes Jezabel protegía. Pero esta no sería una batalla con espadas, sino con el fuego del cielo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo guardó silencio, sin atreverse a responder. ¿Cuántas veces el miedo nos impide tomar una decisión por Dios? Elías propuso un reto decisivo. Cada lado prepararía un altar con un sacrificio, pero sin encender fuego. Luego, clamarían a su Dios, y aquel que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. El pueblo aceptó el desafío. Durante todo el día, los profetas de Baal clamaron, danzaron y se cortaron con cuchillos hasta sangrar, pero no hubo respuesta. Elías, con firmeza, se burló de ellos. Gritad en voz alta. Quizá está meditando, ocupado, o tal vez duerme y necesita que lo despierten. Al llegar la tarde, Elías reconstruyó el altar de Jehová con 12 piedras, simbolizando a las tribus de Israel. Luego, para asegurar que el milagro fuera innegable, ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio hasta empaparlo por completo. No habría duda alguna, el fuego que descendería sería un acto divino, y la supremacía del Dios de Israel quedaría demostrada ante toda la nación. Incluso en medio de la opresión, hubo quienes se mantuvieron firmes. Abdías, un hombre fiel a Dios y administrador del palacio de Acab, arriesgó su vida al ocultar a 100 profetas en cuevas, asegurándose de que no les faltara pan ni agua. Su valentía es una prueba de que, aun en los tiempos más oscuros, siempre hay quienes permanecen leales al Señor. Muchas veces podemos sentirnos solos en nuestra fe, pero Dios nunca abandona a los suyos, sin importar cuán poderoso parezca el enemigo.
El corazón de Jezabel estaba consumido por la arrogancia y el desprecio hacia Dios. Cada profeta asesinado, cada altar destruido, era para ella una señal de su propio triunfo. Su propósito no era solo imponer el culto a Baal, sino erradicar toda huella del Dios de Israel y consolidar su propio dominio. Sin embargo, desafiar al Creador es enfrentarse a un destino inevitable. A lo largo de la historia, los tiranos han creído que pueden desafiar a Dios sin consecuencias, solo para ser derribados en el momento menos esperado. Jezabel no sería la excepción. Atemorizado por la reina, el pueblo comenzó a ceder. Se acostumbraron a la idolatría, la aceptaron como parte de su vida y normalizaron el pecado. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en nuestras vidas? Pequeñas concesiones nos alejan de la verdad hasta que la presencia de Dios se vuelve irrelevante. Pero aunque la nación estaba dividida, la justicia divina era inmutable. La paciencia del Señor se agotaba y el momento de la confrontación se acercaba. Elías, el profeta solitario, emergió como una voz que Jezabel no podía acallar. No tenía ejércitos ni alianzas políticas, pero contaba con la autoridad del Dios vivo. Enfrentar a una reina despiadada era una sentencia de muerte, pero el llamado de Dios exige valentía. Si Elías hubiera huido, la historia de Israel habría sido diferente. Sin embargo, un solo hombre lleno del Espíritu de Dios tiene más poder que un ejército entero de falsos profetas. La persecución de Jezabel no era solo contra los profetas, sino contra la fe misma. Su objetivo era desarraigar la confianza en Dios y sembrar el temor. Pero la verdadera fe no se extingue con amenazas, sino que se fortalece en la adversidad. La Biblia lo afirma repetidamente: los justos pueden ser perseguidos, pero nunca serán abandonados. La historia de Jezabel se escribía con sangre, y cada vida arrebatada era una advertencia del juicio que se avecinaba. Jezabel creía que su poder era absoluto, que su voluntad era incuestionable. No comprendía que Dios no se deja intimidar por ningún gobernante terrenal. Mientras ella celebraba su dominio, el Señor ya había preparado su respuesta. Elías estaba listo para desafiar a Baal, y el destino de Israel estaba a punto de dar un giro definitivo. ¿Qué ocurre cuando un hombre de Dios se enfrenta sin temor a la oscuridad? La respuesta se revelaría en un enfrentamiento que marcaría para siempre la historia de la nación. Elías no era un profeta común. Era un hombre de fuego, un instrumento del poder divino para confrontar la corrupción de su tiempo. En una era donde Jezabel gobernaba con mano de hierro, Elías apareció ante el rey Acab con un mensaje que sacudiría los cimientos del reino. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Estas palabras no solo afectarían la economía y la estabilidad del reino, sino que también demostrarían la impotencia de Baal, el falso dios de la fertilidad que Jezabel había exaltado con soberbia. Durante 3 años, Israel quedó atrapado en una sequía devastadora. Los ríos se secaron, los campos se marchitaron y el hambre se apoderó de la nación. Este juicio era una consecuencia directa de su abandono del único Dios verdadero. Pero esto era solo el inicio de la confrontación que definiría el destino de Israel. El momento de la confrontación se acercaba. Elías desafió a Acab y convocó al pueblo al monte Carmelo, donde se decidiría el destino espiritual de la nación. Baal contra Jehová. Lo falso contra lo verdadero. Jezabel estaba a punto de ver cómo su Dios era humillado ante los ojos de todos. La historia de Israel presenciaría un evento que quedó grabado para siempre en las Escrituras. Durante 3 años, Israel sufrió la sequía y ahora Elías estaba listo para confrontar la raíz del problema. Con valentía, ordenó reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera, a quienes Jezabel protegía. Pero esta no sería una batalla con espadas, sino con el fuego del cielo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios,
seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo guardó silencio, sin atreverse a responder. ¿Cuántas veces el miedo nos impide tomar una decisión por Dios? Elías propuso un reto decisivo. Cada lado prepararía un altar con un sacrificio, pero sin encender fuego. Luego, clamarían a su Dios, y aquel que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. El pueblo aceptó el desafío. Durante todo el día, los profetas de Baal clamaron, danzaron y se cortaron con cuchillos hasta sangrar, pero no hubo respuesta. Elías, con firmeza, se burló de ellos. Gritad en voz alta. Quizá está meditando, ocupado, o tal vez duerme y necesita que lo despierten. Al llegar la tarde, Elías reconstruyó el altar de Jehová con 12 piedras, simbolizando a las tribus de Israel. Luego, para asegurar que el milagro fuera innegable, ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio hasta empaparlo por completo. No habría duda alguna, el fuego que descendería sería un acto divino, y la supremacía del Dios de Israel quedaría demostrada ante toda la nación. No habría negociación, ni súplicas. Ella no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta. La viña sería suya, sin importar los mellós. La ambición desmedida tiene el poder de cegar a las personas, llevándolas a cruzar cualquier límite moral sin remordimientos. Jezabel estaba por demostrar hasta dónde era capaz de llegar cuando tenía un objetivo en mente. Usando su influencia, redactó cartas en nombre del rey, enviándolas a los ancianos de la ciudad. Sus órdenes eran claras: debían organizar un banquete y colocar a Nabot en un puesto de honor. Pero todo era una trampa calculada con frialdad. De acuerdo con su perverso plan, 2 testigos falsos lo acusarían públicamente de haber blasfemado contra Dios y el rey. La sentencia ya estaba escrita antes de que él pudiera siquiera defenderse. Sin posibilidad de apelar ni recibir un juicio justo, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y ejecutado de la forma más brutal. Lo apedrearon hasta quitarle la vida. Un acto de crueldad inimaginable, pero que se vuelve posible cuando el poder está en manos de personas sin escrúpulos, sin temor a Dios, sin límites. Cuando la noticia llegó a Jezabel, no hubo el más mínimo indicio de culpa o arrepentimiento. Con total frialdad, se dirigió a Acab y le dio la orden de reclamar la viña que tanto había deseado. Para ella, la vida de un hombre justo no valía más que un simple terreno. Y Acab, sin cuestionar nada, simplemente siguió adelante, como si no hubiese ocurrido un crimen atroz. Pero nada pasa desapercibido ante Dios. En el momento en que Acab pensó que había logrado lo que quería sin consecuencias, apareció Elías, el profeta que jamás callaba la verdad. Con valentía, lo confrontó: asesinaste y ahora también usurpas lo que no te pertenece. Y con esas palabras, pronunció el juicio divino que caería sobre ellos. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Y en cuanto a Jezabel, su destino ya estaba sellado: los perros devorarán su cuerpo junto al muro de Jezreel. No habría escapatoria. La justicia de Dios estaba en marcha y la maldad de Jezabel y Acab no quedaría impune. ¿Realmente creen los malvados que podrán eludir el juicio divino? Jezabel pensaba que sí. Se sentía invulnerable, resguardada por su poder y posición, creyendo que nada podría desafiarla. Pero lo que ella veía como una victoria, la adquisición de la viña de Nabot, resultó ser su condena. Aquello que parecía ser el culmen de su triunfo, fue en realidad el principio de su inevitable caída. Cuando Dios se expresa, su palabra siempre se cumple, y la sangre inocente que ella derramó clamaba justicia ante el trono celestial. El pecado siempre tiene consecuencias, y Jezabel lo experimentaría de la forma más amarga. Su maldad se extendió por todo Israel. Persiguió implacablemente a los profetas del Señor, impuso la idolatría y manipuló a su esposo, el rey Acab, para que cumpliera sus oscuros deseos. Sin embargo, lo que no comprendía era que el juicio de Dios ya había sido decretado sobre su vida.
En un encuentro memorable, Elías, el profeta de fuego, se presentó ante Acab y pronunció una de las profecías más aterradoras de la Escritura. Jezabel no solo encontraría la muerte, sino que su final sería tan espantoso que nadie podría rendirle homenaje ni recordar su nombre con dignidad. Muchos malvados piensan que su poder es eterno, pero la realidad es que Dios siempre tiene la última palabra. Las palabras de Elías, llenas de autoridad, resonaron en lo más profundo del corazón del rey. Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también la tuya. Y de Jezabel dijo Jehová: los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. 1 Reyes 21, 19-23. No habría tumba digna, ni luto real, ni siquiera un recuerdo honorable. El nombre de Jezabel quedaría manchado para siempre, y la reina que se creía invencible terminaría devorada por los perros, como si nunca hubiera merecido una sepultura. Al escuchar esta sentencia, Acab, por un momento, se quebró. Rasgó sus vestiduras, ayunó y se humilló ante el Señor, reconociendo, aunque tarde, la gravedad de la condena que se cernía sobre él y su esposa. Dios, en su infinita misericordia, decidió posponer el castigo sobre la casa de Acab hasta después de la muerte del rey, pero Jezabel, obstinada en su maldad, no mostró el más mínimo arrepentimiento. No se inmutó ante la advertencia divina, ni tembló frente a la profecía de Elías. En su orgullo, creyó que aquellas palabras eran sólo un vacío sin fundamento. ¿Cuántos, como ella, desprecian la paciencia de Dios, ignorando que su juicio es inevitable? El tiempo pasó y Acab cayó en la batalla, cumpliéndose la primera parte de la profecía. Su sangre fue lamida por los perros en el mismo lugar donde Nabot había sido asesinado. Sin embargo, Jezabel seguía aferrada al trono, completamente convencida de que nada podría amenazar su poder. Pero la palabra de Dios nunca se equivoca, y la sentencia sobre su vida aún aguardaba su cumplimiento. Su caída sería más brutal y dolorosa de lo que jamás pudo haber imaginado. Los días de Jezabel estaban contados, pues un nuevo líder estaba por surgir, Jehú, el hombre elegido por Dios para llevar a cabo el juicio contra la casa de Acab. Con furia implacable, Jehú se dirigió hacia Jezreel con un solo propósito: hacer justicia. Jezabel, en su soberbia, creyó que aún podía manipular la situación. Se preparó para enfrentarse a Jehú, pintándose los ojos, adornando su cabeza y asomándose por la ventana, como si aún pudiera mantener su control sobre todo. Pero su astucia ya no tenía poder, la hora de su condena había llegado. Desde abajo, Jehú levantó la mirada y gritó: ¿Quién está conmigo? En ese momento, los eunucos que alguna vez sirvieron bajo su mandato, tomaron su cuerpo y lo arrojaron por la ventana. La caída fue estrepitosa, y su sangre salpicó la pared, mientras los caballos de Jehová la pisoteaban sin piedad. La justicia de Dios se cumplía al pie de la letra. Después de un tiempo, Jehú ordenó que la sepultaran, ya que, a pesar de todo, ella aún era hija de un rey. Pero cuando fueron a recoger su cuerpo, solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros la habían devorado, exactamente como Dios había profetizado. Así concluyó la historia de Jezabel, la mujer que pensó que podía desafiar al Altísimo. Su nombre quedaría para siempre asociado con la corrupción, la idolatría y la rebelión contra Dios. El tiempo de Jezabel había terminado, y con ella, su reinado de terror, basado en la idolatría y el mal. La corrupción y la muerte se apoderaban de Israel, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Él había prometido un juicio y ahora enviaba a su ejecutor, Jehú, un hombre implacable, ungido por el Señor con una misión clara: destruir la casa de Acab y erradicar por completo la huella de la influencia de Jezabel. ¿Cuántos aún creen que pueden desafiar a Dios y salirse con la suya? La historia nos enseña que tarde o temprano, el juicio divino se cumplirá. Jehú se dirigía hacia Jezreel con una furia que parecía venir directamente del cielo. Su reputación lo precedía,
Su llegada era tan imponente que los centinelas lo reconocieron desde lejos. La forma en que Jehú conducía su carro era tan intensa que los observadores comentaban: el conducir de Jehú es como el conducir de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. 2 Reyes 9:20. Jehú no venía a negociar ni a ofrecer segundas oportunidades. Él era el brazo de Dios ejecutando la sentencia divina. Al enterarse de su llegada, Jezabel no huyó ni se escondió. En su orgullo y arrogancia, pensó que aún podía controlar la situación. En un acto de desafío, se pintó los ojos, arregló su cabello y se asomó por la ventana del palacio. No era un gesto de temor, sino de manipulación. Creyó que su apariencia y astucia aún podrían intimidar a Jehú. Con burla, le dijo: ¿acaso no eres tú el que mató a tu señor? 2 Reyes 9:31, recordándole su papel como ejecutor de la justicia. Pero Jehú no cayó en su juego. Miró hacia arriba y desafió a los que estaban con ella: ¿quién está conmigo? 2 Reyes 9:32. La respuesta fue inmediata y definitiva. Los mismos eunucos que una vez le sirvieron, que le fueron fieles bajo su reinado, ahora se volvieron contra ella sin dudarlo. La tomaron y la arrojaron por la ventana. Su caída fue brutal, y su sangre salpicó la pared mientras los caballos de Jehú la pisoteaban sin piedad. La reina que había gobernado con terror encontró su fin de manera rápida y despiadada, traicionada por aquellos que alguna vez le habían sido leales. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Que el poder sin la bendición de Dios es frágil, y aquellos que se elevan a través de la maldad, tarde o temprano, serán derribados sin honor ni misericordia. Jehú, sin inmutarse, entró al palacio y continuó con su misión. Solo después de un tiempo, dio la orden de que el cuerpo de Jezabel fuera sepultado, reconociendo que, a pesar de su maldad, seguía siendo hija de un rey. Sin embargo, al ir a buscar su cuerpo, solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros la habían devorado, tal y como Elías lo había profetizado. La justicia de Dios se cumplió con exactitud, y Jezabel pagó por sus crímenes. Palabra por palabra, esta es la palabra de Jehová, tal como fue anunciada por su siervo Elías. Jesús lo confirmó al señalar que nadie puede escapar del juicio divino. La muerte de Jezabel no solo marcó el fin de su existencia, sino también el colapso de toda su influencia. Su reinado de terror terminó en un abrir y cerrar de ojos, y su nombre quedó vinculado para siempre a la idolatría y la rebelión. El que se levanta contra Dios, tarde o temprano, cae. ¿Cuántos poderosos han creído que pueden desafiar al Altísimo y seguir impunes? Pero la historia es clara: solo Dios permanece, y aquellos que se oponen a él terminan consumidos por su propio orgullo. El juicio de Jezabel se convierte en una advertencia para todos nosotros. La maldad puede parecer prosperar durante un tiempo, pero Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Cuando observamos injusticias en el mundo, podemos pensar que los impíos seguirán prevaleciendo, pero la realidad es que el Señor siempre tiene la última palabra. Así como Jezabel cayó, todo lo que se levante contra Dios terminará derrumbado. La historia de Jezabel no es solo un relato que pertenece al pasado, es una advertencia eterna. Nos enseña que el poder sin la guía de Dios es solo una ilusión efímera, que la idolatría y la corrupción tienen un precio que tarde o temprano se paga, y que aunque el juicio divino pueda parecer tardío, siempre llega. Jezabel pensó que su reinado sería eterno, que su astucia y manipulación la protegerían, y que podía desafiar a Dios sin sufrir consecuencias. Sin embargo, su final fue una humillación absoluta, sin gloria, sin honor, y ni siquiera una tumba que recordara su nombre. Ahora, te invito a reflexionar: ¿en qué parte de esta historia te encuentras? ¿Ves en el mundo actual reflejos del espíritu de Jezabel? Personas que manipulan, corrompen y usan el poder para oprimir a otros, creyendo que su influencia será eterna, sin darse cuenta de que el juicio divino está inevitablemente en camino.
La historia nos enseña que la justicia de Dios es infalible. Si hoy observas injusticias a tu alrededor, no dudes, el Señor sigue en su trono y su juicio es ineludible. Sin embargo, más allá del juicio, esta historia nos deja una lección fundamental. La única verdadera seguridad se encuentra en Dios, no en el poder, no en la influencia, ni en la manipulación. Solo aquellos que buscan al Señor y caminan conforme a su voluntad pueden encontrar paz y certeza en este mundo incierto. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Estás del lado de Dios o sigues confiando en los sistemas del mundo? Hoy es el momento perfecto para volvernos al Señor, para dejar atrás todo lo que nos aleja de Él y vivir conforme a su verdad. Si este video te ha hecho pensar, no dudes en dejarnos tu comentario. Queremos saber qué fue lo que más te impactó de la historia de Jezabel. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Aquí exploramos la Biblia con profundidad, fidelidad y emoción. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y para cerrar, recuerda estas palabras: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Que esta historia te sirva como un recordatorio de que el Señor es justo y su reino es eterno. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.